volvemos con las clases de ingreso. Esperemos que este video salga un poco mejor que el primero. Hoy vamos a dar un poco de física. Vamos a tratar de hacer las clases un poco más cortas, así que vamos a trabajar solo con fuerza. Primero, es importante tener en cuenta cómo representamos las fuerzas, ¿sí? O sea, las fuerzas se representan a través de vectores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber qué es un vector y cuáles son las características principales. Un vector es una línea recta que tiene un inicio que generalmente se representa por un punto y un final que se representa por una flecha, ¿sí? Este segmento que nosotros tenemos seleccionados va a tener diferentes características. En principio, todo esto, que el inicio es del punto hasta la punta final de la flecha, ¿cómo se va a llamar? Esto es el módulo, ¿sí? Módulo. Después, esta flecha viene de una línea imaginaria de trazado, ¿sí? Esta línea imaginaria es la dirección. Bien. Y por último, nos estaría faltando el sentido del vector. Eso es la flecha. No es lo mismo un vector hacia arriba que un vector hacia abajo. Cualquier cosa que cambie en los tres me implica que me cambia el vector, por lo cual dos vectores no son iguales a pesar de que estén en el mismo lado, porque puede cambiar alguna de las tres características. Entonces nosotros generalmente representamos a los vectores en un eje de coordenadas. Muy importante que nosotros siempre definamos qué eje queremos. Vamos a estar trabajando con el eje X y el eje Y, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un vector dentro de un eje, es importante que sepamos ubicarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ubicar? No solo con el módulo, ¿sí? Sino con la dirección y el sentido, que en este caso lo vamos a estar representando a través del ángulo del vector, esto de acá, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué ángulo tenemos. Este, por ejemplo, puede ser 30. Recuerden que entre eje y eje siempre tenemos 90 grados. Estos son 90 grados, estos son 90 grados y así, ¿sí? Otras características del eje de coordenada que usamos es que a este se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta también? ¿Cómo lo indicamos a cada ángulo? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que nosotros siempre tenemos que partir de cero. Este es nuestro 0 grados, ¿sí? Acá partimos para arriba. Fíjense que yo dije 30 grados para acá. ¿Qué pasa? Si yo tengo un vector acá, no tiene 15 grados, ¿sí? Tiene todo este ángulo, desde 0 hasta ahí. Entonces, si yo acá tengo 90 más 15, este ángulo total va a ser de 105, ¿sí? Recuerden que siempre cuando indicamos un vector, indicamos todo el ángulo desde 0. Se puede indicar desde 0 hasta 360, que es toda la vuelta completa, o desde 0 a menos 360, ¿sí? O sea, si yo quiero indicar hacia acá, puedo indicarlo como menos 90 grados, que también está bien, ¿sí? Pero fíjense, siempre desde el 0, de 0 hasta acá abajo tengo menos 90. Del 0 para arriba voy a tener 105 grados positivos. Este es nuestro 0.
Bien, esas son las características principales con las que tenemos que trabajar. ¿Por qué dice ahí esa gran palabra trigonometría? Porque nosotros para representar fuerzas, lo más fácil que vamos a ver después es descomposición y composición de fuerzas. Pero para trabajar vamos a hacer un pequeño repaso de trigonometría sobre, supónganse y tengan en cuenta que esto está dibujado a mano alzada, un triángulo rectángulo, ¿sí? Los triángulos rectángulos era que un ángulo medía 90 grados, ¿sí? ¿Esto qué podría ser? Esto, el lado más largo, como se llamaba, hipotenusa. Y los otros lados dependía del ángulo que yo iba a estar analizando, ¿sí? Por ejemplo, que yo tenga este ángulo de acá, vamos a marcar, lo vamos a llamar alfa. El lado opuesto, ¿sí? Que no toca el ángulo, justamente es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el lado que no es la hipotenusa, que está adyacente al ángulo, es justamente el cateto adyacente, ¿sí? Las propiedades que decían que el seno del ángulo alfa ese que estamos analizando va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno de ese mismo ángulo que estamos analizando era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Y por último teníamos la tangente del ángulo, que la tangente del ángulo nos sirve para cuando tenemos los dos lados y no tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa. Una regla mnemotécnica que algunos suelen usar, y si les interesa para aprenderse esto y no olvidarse, es la palabra SOHCAHTOA. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Seno es el opuesto, coseno es el adyacente, tangente es opuesto sobre adyacente, ¿sí? Son las iniciales de los más importantes. Así que si se acuerdan estas siglas, se van a acordar siempre de los catetos que van a estar usando. Esto ténganlo en mente porque lo vamos a trabajar mucho para composición y descomposición. Vamos a ver entonces cómo se descompone una fuerza. La descomposición de fuerza. Supongamos esta fuerza que tenemos acá, una fuerza de 20 Newton a 30 grados. Descomponerla sería ponerla dentro de los ejes de coordenadas, ¿sí? Vamos a nosotros pensar que estos 30 grados, como son positivos, este parte de nuestro seno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar la fuerza en nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Tenemos la fuerza de 20 newtons acá, ¿sí? F. Dijimos que esto era I y esto era X. Bien. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos representar la fuerza en dos componentes, quiere decir que le voy a tener que hacer uno en componente Y. Fíjense cómo yo hago la línea, ¿sí? No importa en qué sentido esté el eje, siempre tiene que ser perpendicular a los ejes la línea que estoy haciendo, ¿sí? Perpendicular dice que quiere que cruzar en un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, donde corta esa línea de 90 grados al eje, es donde yo tengo la componente FI y
la componente fx. Bien. Entonces, analíticamente significa que voy a trabajar todo con fórmulas, ¿bien? Hago el dibujo solo para orientarme de qué es lo que quiero. Y estos son 30 grados. Entonces, fíjense, yo voy a trabajar con este triángulo que yo les voy a marcar acá, que es con el que yo voy a hacer todas las cuentas. Este triángulo de acá. Bien, que si ustedes lo ven, tiene esta forma así. Y estos son los 30. ¿Qué tengo como hipotenusa del triángulo? F. ¿Qué tengo como cateto adyacente del triángulo? Fx. ¿Sí? Y el cateto opuesto que está acá, fíjense que tiene el mismo valor que Fi. Entonces esto lo voy a decir que es Fi. ¿Sí? Yo con esto ahora, entonces empiezo a aplicar las fórmulas. Y digo, como un triángulo rectángulo, puedo usar la trigonometría que les mostré antes. F lo tengo, que es la hipotenusa, el ángulo lo tengo. Entonces voy a calcular primero Fi, que sería en este caso el cateto opuesto. Entonces yo digo, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es Fi, sobre la hipotenusa, que es F. Como lo que yo quiero calcular es Fi, la voy a despejar. Entonces paso F multiplicando para el otro lado. ¿Sí? Entonces, seno de 30 grados por F es igual a Fi. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es trabajar con una ecuación nomás. Entonces, seno de 30 por 20 newton es igual a Fi. Esto, si lo hacemos en la cálculo, nos queda 10 newton es igual a Fi. Recuerden siempre de poner la unidad en el resultado, porque si no está mal. Conceptualmente esto está mal, ¿sí? Entonces, este es un resultado. Ahora quiero calcular la otra componente, f en x, que dijimos que era el cateto adyacente. Como el cateto adyacente es con el coseno, aplico la fórmula del coseno. Coseno de 30 es igual a fx sobre hipotenusa, que era f. Hago exactamente lo mismo, lo paso para el otro lado. Coseno de 30 por f es igual a fx. Coseno de 30 por 20 newton, recuerden siempre la unidad, va a ser igual a fx. Esto lo hago en la calcu y me queda 17,32 newton es igual a fx. Con esto yo ya calculé las dos componentes de esta fuerza. ¿Qué es importante acá? Tener en cuenta el tema de los ángulos, tener en cuenta de qué triángulo tomo y no confundirse nunca en si es coseno o seno, depende si es opuesto o no. Ahora vamos a ver otro método, gráficamente. Para graficarlo, nosotros tenemos que tener una escuadra, un semicírculo y una regla siempre. ¿Sí? Primero vamos a definir una escala. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Es la escala que yo le voy a dar. Yo voy a decir que 2 milímetros es 1 newton. ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar 20 newton que da acá,
hago regla de 3 simple, ¿sí? 20 por 2 dividido 1, me queda 40 milímetros, ¿sí? Yo lo voy a hacer sin regla y sin semicírculo, pero se supone que ustedes en una hoja lo pueden hacer tranquilamente. Como dije antes, lo primero que hago es poner mis ejes. X, Y. Busco el semicírculo, lo pongo acá el semicírculo, bien. Marco los 30 grados que deberían estar por acá. Y de ahí, naciendo desde el centro del eje, dibujo 40 milímetros, que serían 4 centímetros, ¿sí? Más o menos por ahí. ¿Sí? Recuerden que el inicio es un punto y el final es una flecha. ¿Sí? Se supone que ustedes midieron esto con la regla y les dio 4. Entonces, ¿cómo lo hago gráficamente? Me aseguro que la línea recta que estoy tirando desde la punta de nuestro vector, que sería nuestra fuerza, hacia donde corto el eje, es bien perpendicular al eje, ¿sí? Tengo 90 grados acá. Y lo mismo pasa cuando voy a buscar el eje Y. Tengo 90 grados acá, ¿sí? Entonces, esta que está acá es FI. FI. Y esto que está acá es FX, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Agarro la regla de vuelta y mido desde el centro hacia arriba. Esta longitud me va a dar en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, FI me tendría que dar cerca de 8,5 milímetros, ¿sí? A ver, me parece que hice mal. Vamos a hacer los cálculos bien. Hice mal la cuenta, me tendría que dar 34,5 aproximadamente milímetros cuando mido, ¿sí? Porque recuerden que serían 3,5 centímetros más o menos, ¿sí? Esto en milímetros, yo lo necesito en newton, entonces uso mi escala y yo digo que 2 milímetros era 1 newton. Entonces 34,5 por 1, porque me había puesto primero, dividido 2, me da 17,25 newton. Le hago lo mismo con FX. FX lo mido y me tiene que dar aproximadamente 20 milímetros. Uso la misma escala que arriba, 20 milímetros por 1 dividido 2 me da 10 newton. Es probable que no le dé exactamente el mismo número, ¿sí? Les va a dar similar. Pero eso ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el método gráfico,
Siempre tenemos errores de medición cuando medimos el ángulo, cuando dibujamos el vector, se nos puede pasar 1 o 2 milímetros. Cuando dibujamos la línea hacia abajo, también. Cuando miramos la regla, quizás no tenemos justo el medio milímetro y lo suponemos, o a veces ponemos 35 o 34. Entonces, esos errores de medición que nosotros tenemos se arrastran. Y por eso, generalmente, no dan los mismos resultados. Pero es importante que les tiene que dar cerca. Distinto sería que le diera 5 uno y 10 el otro. Ahí estamos al horno. Pero si la da cerca, está bien. Bueno, entonces vimos que la fuerza se representa mediante un vector, que tiene sentido, dirección y módulo, que tenemos que respetar siempre los ángulos dentro de mi eje de coordenadas que yo elijo, que para utilizar todo lo que va a ser una fuerza y todo lo que viene después, vamos a usar trigonometría, donde tenemos que usar las propiedades de un triángulo rectángulo, que es el de 90 grados, el seno, el coseno y la tangente. Y por último vimos la descomposición de la fuerza, analíticamente y gráficamente. Por ahora vamos a cerrar este video, les dejo nuestro Face para que nos agreguen y nos sigan preguntando cosas. Muchas gracias y éxitos estudiando todo lo que viene.